continuamos. El tema de hoy, un tema pertinente, el uso indiscriminado de sustancias que finalmente terminan haciendo mucho daño, como es el caso de la insulina, en personas que no la necesitan, sobre todo en aquellos que, productos de la cultura fitness, productos del ejercicio, de querer verse bien, pues ceden a la tentación, ceden al consejo, a la desorientación de, bueno, ponte esta insulina, usa esta proteína. Mira, aquí hay este esteroide, este anabólico. Y preguntábamos antes de irnos a la pausa, la licenciada Vilma Capellán, quien es psicóloga y que trabaja para el INDEM, ¿qué pasa en la cabeza de la gente que procurando verse mejor se expone? ¿Cuál es la situación psicológica que nosotros pudiéramos inferir? Si cabe la pregunta, Vilma Capellán. Sí, realmente las personas nos están vendiendo un estereotipo de belleza que necesitamos buscar. Nuestra sociedad ahora es muy solitaria, vivimos solo, aunque tenemos muchas personas conectadas por diferentes vías electrónicas, pero nos hace mucha falta el contacto humano. Y la manera en la que necesitamos aprobación es viéndonos como dice el mundo que estamos bien. Necesitamos que las personas nos vean, no seamos agradables a los demás. Necesitamos ese contacto a través de ese like, como decía el doctor, que nos digan, estás bien, estás bonita. Y en eso arriesgamos. Y por eso en muchas ocasiones hacemos ejercicio de forma indiscriminada, porque es bueno, o sea, es bueno estar en salud, es bueno vivir el proceso, es bueno querer hacer cosas para uno estar bien. Ahora bien, cuando esas cosas que hacemos para estar bien impide nuestra vida normal, entonces ahí vemos que ya hay una situación que hay que tomar en cuenta. Y una persona que arriesgue su vida por estar bonita o para cumplir con los estereotipos, realmente hay algo dentro de ella que no está realmente lleno. Hay un vacío que necesita llenar con otras cosas exteriores. También, como decía el doctor ahorita, nos preocupamos más por la parte de afuera y no lo de dentro. Cuando comenzamos a trabajar nuestra parte interior, entonces vamos a ver cómo nuestra parte exterior se va a ver diferente. Entonces, en ese mismo orden del tema de la salud mental en estas personas que acceden a colocarse este medicamento sin ser pacientes que lo necesiten, ¿tiene algún efecto el hacer esto, el colocarse insulina en el cerebro, en la conducta de una persona? ¿Tiene algún efecto? Efectos. Bueno, eso que dice la doctora, que baja mucho la glucosa, o sea, te va a bajar tu glicemia y eso va a tener unos efectos físicos en ti, como sudoración, puede perder la conciencia, o sea, hay una serie de cosas que se van a ir presentando, de síntomas que se van presentando que afectan tu salud. Fíjate que uno de los elementos más peligroso en el paciente diabético, si bien es cierto que a fulano le subió el azúcar y eso es peligroso, pero es más peligroso que baje el azúcar, Sí, porque una persona puede perder la vida. Y justamente, por ejemplo, diabéticos descontrolados van a sala de emergencia esencialmente porque le bajó el azúcar. Sí. Y ese es uno de los efectos que va, porque ¿qué es la glucosa? La glucosa es una fuente de energía. Y el cerebro, ¿qué es lo que consume? Es glucosa. Roberto Lafontaine. Licenciada, ¿pudiera significar esto? Porque estamos hablando de personas que tienen niveles de educación, ¿cierto? ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿pudiera significar esto que su formación no está acorde con un proyecto de desarrollo de país y por eso necesita algún tipo de satisfacción
para poderle dar sentido a su vida. Y eso es buscar un light, como muy bien mencionó Mauri, o llenar su existencia con algo, como muy bien mencionó usted, pudiera. Eso tiene que ver con algo individual de cada persona. Quién yo soy, cómo me veo, cómo me percibo, cuáles son mis proyectos en la vida. Eso es lo que le da realmente sentido a la vida. Lo otro simplemente son cosas pasajeras, que yo me veo así, en un momento quiero tener la vía rápida, como decía la doctora Cuevas, obteniendo unos músculos, pero no vivo el proceso. Y luego que tengo esos músculos, ¿qué? Pero estoy viviendo, estamos en una sociedad donde las cosas son inmediatas, donde lo quiero todo ahora, sí, donde no puedo esperar en el restaurante porque mucho tiempo, entonces todo es ahora. Y no vivimos el proceso normal de la vida, donde yo tengo que seguir una serie de pasos para construir lo que quiero, y esa serie de pasos es lo que realmente me va a dar la felicidad, no es el resultado de tener los músculos. Es que cuando yo vaya haciendo los ejercicios cada día, yo me sienta más fuerte, me sienta más vigorosa, pueda sentirme más plena. Eso es lo que le da sentido a la vida, no es tener los músculos. Porque luego que tenga los músculos, ¿qué va a pasar? Claro. Si no vivo el proceso. Se necesita entonces en ese caso una gimnasia de la mente, se necesita ahí el apoyo psicológico muchas veces, porque el paciente deprimido, el paciente que tiene una dismorfia corporal, el paciente que tiene una expectativa de que yo me quiero ver como Roberto Lafontaine, yo quiero tener el cuerpo de Brad Pitt, yo quiero verme como Angelina Jolie. Gracias. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas personas que lamentablemente es imposible satisfacer esa situación? Lisania Salcedo. Yo creo que INDEN ha destapado una cajita de Pandora, y a raíz de esa nota que justamente hacíamos mención al inicio del programa, pues han salido muchas informaciones. Una de ellas que tuve la oportunidad de leer fue un reportaje que se publicó en uno de los diarios de circulación nacional, en donde una madre contaba la historia de su hijo que había fallecido producto de que él consumía proteína, él era atleta, consumía proteína, y por el consumo de esa proteína, ese suplemento nutricional que muchos de las personas que van al gimnasio lo consumen, entienden que, bueno, no es insulina, esto es proteína, no pasa nada, pues el chico cayó en un fallo renal y a consecuencia de esto falleció, y la madre hacía un llamado para que los jóvenes abandonen estas prácticas. Entonces nos gustaría que ustedes como profesionales pudieran hablar de que si ciertamente el consumo de este tipo de suplementos nutricionales tiene una consecuencia, puede dañar órganos, para que la gente haga conciencia y no tome esto de manera indiscriminada. Así mismo es. En un inicio mencionaba que todo en exceso en el cuerpo hace daño, y el cuerpo es capaz, por ejemplo, en una alimentación balanceada, de obtener la cantidad de proteína que nuestro cuerpo necesita, y que muchas veces nos acompañan enfermedades y nosotros desconocemos, como una infección en las vías urinarias o una piedra en el riñón, que inflaman el riñón de por sí. También está el factor genético a ciertas enfermedades. Hay pacientes que hacen, por ejemplo, daño en la amígdala, y eso también puede inflamar el riñón y no lo saben. Claro. Entonces, si a estos daños yo le estoy sumando una mala alimentación y suplementaciones a dosis que no están calculadas para que sean la cantidad que el riñón requiere, entonces yo estoy forzando ese órgano, así como el hígado nosotros decimos que es el laboratorio del cuerpo, el riñón es el filtro, el que se encarga de filtrar toda esa sangre, y las sustancias nocivas pasan a la pipí y las sustancias buenas se quedan en la sangre. Entonces, cuando yo forzo ese riñón a esa sobrecantidad de proteína, esas macromoléculas, vamos a decirlo así, van a empezar a lesionar ese filtro, van a empezar a dañarlo. Y de esta forma, entonces, el paciente pudiera caer en una falla renal crónica. El estudio que presenta el INDEN es muy útil, señores, para nosotros darnos cuenta de la problemática. Una tendencia que existe entre los entrenadores, entre los centros que se dedican a producir cuerpos atléticos, es que satanizan los carbohidratos. Acaban con los carbohidratos. Dicen, los carbohidratos son el demonio en el plato. Y ponen entonces
en sustitución esas dietas basadas en grasas, basadas en proteínas. ¿Qué ustedes tienen que decir respecto de esto para que la gente entienda el error en el que tú desbalancear la nutrición? ¿Son los carbohidratos malos, No. doctora Cuevas? No, todo lo contrario, son necesarios para vivir. Y los necesitamos porque nosotros necesitamos balance, necesitamos equilibrio. Y contrario a lo que la gente piensa, los carbohidratos son la fuente de energía principal. Sobre todo a la hora de, cuando nosotros vamos a comer, la principal fuente de energía es la glucosa. Y la obtengo principalmente de los carbohidratos. El punto está en escoger los carbohidratos que son de buen equilibrio. Lo ideal sería que cuando yo voy a comer, coma carbohidratos complejos y que quite de mi dieta Que coma carbohidratos. complejos. Voy a ¿Cuáles poner son un esos? ejemplo. Los Un carbohidratos azúcar, bien. complejos, ¿verdad? Son aquellos que el cuerpo tarda más tiempo en desbaratar. Ok. Por ¿Cuáles eso son? la palabra complejos. Y los carbohidratos simples, que es lo que a la mayoría nos gusta, que son los jugos, las bollerías, el azúcar simple, suele ser lo que yo debería Evitar. limitar su consumo. Y aclaro el limitar porque todo en esta vida es equilibrio. Y aún un paciente con diabetes, bien cuidado y bien seguido, puede comerse un postre. Entonces no es que sean malos. Y ese desbalance de poner las proteínas como lo mejor, la panacea, las grasas, que ahora yo solo como grasas, que yo solo como frituras, eso no es bueno. Las dietas keto, doctora. Son buenas, bien llevadas. ¿Qué son las dietas keto, doctora? Las dietas keto son aquellas dietas en las que se utiliza como fuente predilecta de energía las grasas y proteínas. Sobre todo las grasas porque suele ser la segunda fuente de energía que el cuerpo utiliza cuando no tiene glucosa. Se quedó pendiente, doctora, el ejemplo de los carbohidratos complejos, Complejo. con nombre y con Bueno, apellido. un carbohidrato complejo, por ejemplo, el arroz integral es un carbohidrato complejo, que es algo que la gente sataniza y tan bueno que es. Y los víveres. Los dominicanos tenemos una dieta rica en viandas. ¿Cuáles son esos víveres Entonces. que son carbohidratos complejos? Todos. Todos. El Sí, plátano. aunque la gente lo satanice, el Pero es plátano. el, Por es ejemplo, el víveres, ¿cuánto- víveres de mancha o es el víveres Los todos? víveres. En términos generales, la yautía, el bueno. ñame. Ese es el punto. El punto es que yo puedo comer yautía, yo puedo comer ñame, yo puedo comer hasta yuca. Hasta yuca. Óyeme. El Yuca punto con es. aguacate. Ay, sí, Y tan buena buena que que es. es. Sí, Muy sí. bueno. Pero ven acá, por un ejemplo, ¿cuántos plátanos yo me debería comer para equilibrar a 2 cucharaditas de azúcar que he hecho en el café? Como El 10 punto plátanos. no es equilibrar la cantidad de azúcar del café. Yo creo que, bueno, voy a describir el método del plato porque es lo que nosotras solemos recomendarle a la gente en Ok. consulta. Claro. Y es que mi plato debería estar dividido en 3 porciones. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted va a comprar comida, usted siempre le echan comida en un plato que tiene 3 lados, ¿verdad? Sí, doctora. El lado grande es el lado de la ensalada. Y te lo Donde ponen de nosotros arroz. solemos poner el arroz. Ahí va la ensalada. Ahí yo mato el gallo en la funda. Ensalada de papa, ¿verdad, doctora? No, ensalada verde o Ensalada ensalada rusa. hervida. ¿Eh? Entonces, en Vegetales la y otra verduras. porción, vegetales y verduras. Las verduras, los vegetales van ahí en la porción grande. Y La las otras tallota, dos, doctora, va claro inclu- que sí, muy buena que es. Sí, va incluida la Va tallota. incluida la tallota, va incluido el molondrón. Pero no una Molondrón, ensalada el rusa, molondrón. doctora, no una ensalada Doctora. Pero la ensalada rusa no es una ensalada, porque la ensalada rusa, a lo que nosotros llamamos ensalada rusa, es una porción de carbohidratos. Eso tiene Doctora. papa, tiene zanahoria, tiene varias cosas Entonces- y debería ir en los carbohidratos. Entonces, la mayor porción del plato es ensalada. Ensalada. ¿Verdes Ensalada. o ensaladas tipo Hervida, tallota, brócoli, hervita? coliflor, Sí. zanahoria. En una de las porciones pequeñas irían los carbohidratos. Y ahí yo puedo poner o arroz, o trigo, o pan, o pastas. Y Cualquiera Por de los ende, tres. los espaguetis no se comen con víveres. Se comen con ensalada y, Y se con comen pan, con una doctora, no se proteína comen con tampoco. ¿Y las carnes dónde van? Entonces las carnes van en la otra porción pequeña. Le puedo hacer una pregunta sin Sí, que usted claro me tire que un sí. zapato. ¿Yo puedo cambiar ese plato normal por una bandeja? No, No. no. Debería ser un plato de 9 pulgadas. ¿Por qué de 9 pulgadas? Porque el punto aquí es, y creo que lo que Daniela ha dicho en todas las veces que ha intervenido, moderación y equilibrio. Claro. Aunque yo come ensaladas, si yo me como, qué sé yo, 5 libras de brócoli, ahí no hay moderación por ningún lado, ahí no hay equilibrio. El truco está en equilibrar mi plato. No es que las dietas de moda sean malas, tienen sus usos, tienen sus prescripciones, siempre y cuando sean llevadas por un profesional de la nutrición y que no se usen de manera indiscriminada y no sea la que yo vi en internet o que siguió Liz, ahí todo está bien.
Todo tiene sus usos en nutrición, todo. Todo nutriólogo tiene sus prescripciones para un paciente en particular. Ellas dos no son dos pacientes iguales. Dieta keto puede funcionar para un paciente en un momento X de su vida. Y no es mala. El punto está en que lo equilibremos. Cuando yo uso como alimento de predilección las grasas. O sea, que yo le meto chicharrón. Ay, qué bueno que lo menciona, porque la gente tiende a pensar que si yo soy keto, yo debo comerme toda la fritura mara que me pasen por el lado. Se la comen, doctora. Entonces, keto no es eso. Keto es escoger las grasas saludables. Si en un momento X de mi vida, ¿verdad? Me pusieron en dieta keto y yo puedo escoger grasas, pero deberían ser grasas saludables. Por ejemplo. En lugar de un chicharrón, qué sé yo, vamos a buscar algo más. Algo mucho más saludable pudiera ser hasta escoger un embutido que tenga menor contenido de grasas saturadas. Ya. Doctora, la dieta mediterránea. Buenísimo. Doctora Daniana Perdomo. Perdomo. Cuéntenos, háblenos de la dieta mediterránea en este apartado donde estamos haciendo conciencia a través de las informaciones, generando los insumos para que la gente se concientice de que el uso de sustancias anabólicas, proteínas, la insulina, perjudica la salud al punto que, a decir por los doctores Daisy Hernández y el doctor Alfredo Polanco, especialista en nefrología, señala que el servicio que ellos dirigen en el INDEN han tenido 2 casos de jóvenes que han requerido trasplante de riñón debido al consumo de anabólico y de ejercicios extremos. Entonces, uno de los apartados de las motivaciones nuestras es que la gente sepa cómo alimentarse. Y hay una de esas recomendaciones, por ejemplo, en Europa, en particular en la península ibérica, en España, se consume mucho, y en todo eso del Mediterráneo, una famosa dieta que se llama la dieta mediterránea. Nos vamos a una pausa, doctora, y cuando regresemos, dieta mediterránea, ¿qué es eso y el efecto que tiene en la salud?